Voces conscientes. Ventanas de luz para el despertar de la humanidad. Alfonso Longo, doctor ingeniero industrial, máster en dirección de empresas, comunicador y observador de las cifras y de lo que está pasando desde el principio. Alfonso, buenos días. Buenos días. Cuéntame, ¿qué está pasando? Bueno, pues como te decía justo antes de empezar la entrevista, es muy complejo. Es tan complejo que admite muchos análisis a niveles diferentes, ¿no? Quizás puedo relatar un poco cómo yo he ido visualizando o percibiendo lo que sucede y cómo he ido también ampliando mis formas de análisis, ¿no? Te decía que el primer día el día que se anunció el estado de alarma en España, a mí me saltaron realmente las alarmas porque reconocí un patrón de liderazgo autoritario que, bueno, que yo manejo en mi vida profesional. Me dedico, entre otras cosas, al desarrollo directivo y a la estrategia empresarial y el desarrollo organizacional. Y bueno, Kurt Lewin, que era un psicólogo social, bueno, el inventor realmente de la psicología social, estudió durante la época del nazismo los patrones de liderazgo y bueno, y definió y estableció un poco las diferencias entre un liderazgo participativo, un liderazgo inclusivo y un liderazgo autoritario, ¿no? Y entonces yo reconocí los patrones de liderazgo autoritario y desde un punto de vista sistémico, cuando se activan esos patrones son muy difíciles de parar. Entonces yo inicialmente pensé que era una equivocación e incluso escribí sobre ello. Pensaba que por la cultura del país pues había una cierta incapacidad de activar un modelo de liderazgo participativo para una emergencia, como de hecho ya se estaba activando en los países más, digamos, de centro y norte de Europa. Y bueno, era claro que los confinamientos eran más severos en los países del sur, en Italia, en España, incluso en Francia, ¿no? Y mucho menos severos en Alemania, en Dinamarca, en Suecia, de hecho, nunca hubo confinamiento, ¿no? Y bueno, y seguí un poco investigando por ahí, enseguida me di cuenta que los niveles de confinamiento no influían en la mortalidad de los países, que eran dos variables totalmente, o sea, con una correlación nula, utilizando datos de un índice que definió la Universidad de Oxford, y entonces me di cuenta que algo no cuadraba. No cuadraba porque de alguna manera la parte sanitaria iba por un lado y a nivel político se estaba funcionando de otra manera, ¿no? Y fue ahí cuando empecé a indagar y a ampliar un poco mi visión sobre el tema, ¿no? Un hito importante fue cuando di con una simulación con un modelo epidemiológico de lo que estaba pasando en Madrid y confirmaba el hecho ya desde un punto de vista mucho más metódico y científico que realmente el confinamiento no influía no ya en la mortalidad, sino en la expansión de la epidemia, ¿no? La curva epidemiológica de Madrid era totalmente natural, independiente del confinamiento. Es decir, el confinamiento no influía. Contacté con el autor o los autores del estudio. Yo mismo empecé a hacer estudios y hicimos Nueva York, hicimos toda España, hicimos País Vasco y en todos los sitios era igual. O sea, el confinamiento, que es la gran herramienta de esta gran crisis, de esta pandemia, es un instrumento básicamente de control de la población. No tiene una influencia relevante en cómo la curva de la pandemia se desarrolla, ¿no? Pero en ningún lugar del mundo. De hecho, las curvas con niveles de confinamiento muy diferentes son clavadas. Cuando se hacen por ratios,
por fallecidos por millón, que es lo que es comparable. Las curvas, de hecho, se agrupan en clústeres por diferentes grupos de países, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que está pasando es que hay, evidentemente, bueno, yo seguí avanzando. Otro hito fue cuando di con el evento 21 y el evento 201, que es una simulación de una pandemia que se hizo en Nueva York en octubre del 2019 y que uno puede entrar en la web. Y ahí está todo el guión. Realmente es un guión, es una gran superproducción, todo está guionizado, incluso los debates están precocinados, está ahí todo, cualquiera puede verlo, está a la vista. No es que yo me invente nada, hay una serie de vídeos con todo el trabajo de... Es una simulación que además a mí me resulta muy familiar porque es un trabajo de estrategia por escenarios que yo utilizo habitualmente en mi vida profesional. Es algo que los consultores de estrategia utilizamos habitualmente, ¿vale? Entonces es un trabajo de planificación por escenarios con unas características muy determinadas en las que no puedo entrar porque es muy técnico, pero que cualquiera que lo vea se da cuenta que es que está todo pensado. Está todo, hasta la terminología, vamos, es muy llamativo. Y entonces, claro, seguí avanzando por ahí, me encontré con la web de visión estratégica de la COVID-19 del foro de Davos, que es lo que ya llamo el mandala de Davos, que es un mapa estratégico excepcionalmente elaborado donde está toda la información relacionada con la COVID. La COVID está en el centro del círculo y está toda la información filtrada, toda la información favorable a la versión oficial de lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué está sucediendo? Pues por un lado, un proceso, digamos, de cambio sociocultural a nivel global, perfectamente trabado, organizado y gestionado, con un mando central clarísimo. No es una conspiración, es un proyecto muy reconocible y uno puede, vamos, en algunos de mis vídeos están los links concretos en los que cualquiera puede entrar. Yo, de hecho, estoy suscrito al mapa estratégico del foro de Davos y recibo información semanal, vamos, que es algo que está a la vista. Y bueno, seguí avanzando, di con todo el mecanismo de control de la información que está relacionado con la agencia Pointer, y debajo de ella están todos los fact-checkers a nivel internacional, de los que forman parte en España Neutral y Maldita, y controlan toda la información que se difunde en redes sociales, de manera que solamente dejan que pase información oficial y evidentemente pues dejan ahí un cierto espacio para información no oficial, pero siempre que no sea influyente. Lo que es influyente, como todos habéis podido comprobar, sea en Facebook, en YouTube, etcétera, es fulminado, es laminado inmediatamente. Entonces, esa es una de las directrices que salía de aquella planificación estratégica del evento 201, y control absoluto de la información. Ellos tienen una estrategia que se llama Flood the Zone, inunda la zona, hay que inundar la zona de información oficial y no dejar que haya información no oficial. Entonces el debate se ha eliminado y todo este proceso de cambio social, y yo diría que incluso psicosocial, porque creo que pretende cambiar lo que es la experiencia de lo que es una vida humana, la experiencia subjetiva de la vida humana, está totalmente controlado, ¿no? Yo mismo tenía una cuenta en LinkedIn en la que llevo varios años trabajando a nivel de profesional y la he utilizado también para hablar de estas cosas que, como se puede ver, no son ajenas a mi profesión, ni muchísimo menos. Y esa cuenta hace un mes fue fulminada. Fue eliminada sin previo aviso. Y bueno, y la explicación que me han dado es que había 4 posts que eran misinformation, que ellos llaman, ¿no? Esa palabra misinformation está ya en el ensayo ese de 2019, y que eran inapropiadas. A mi pregunta de en qué son desinformación e inapropiada, pues simplemente me han dicho que lo diga yo, que ellos no saben porque no saben interpretarlo. Entonces ese es el sistema, ¿no? Ese es el sistema, es el simplemente eliminar de una forma sumarísima todo lo que ponga en cuestión lo que está pasando. Entonces es un proceso de gestión del cambio, que le llamamos los consultores. Gestión del cambio, además con patrones muy reconocibles para cualquier consultor
de este campo. Vamos, lo que pasa es que, claro, he hecho con unos niveles de recursos bestiales y con un nivel de financiación espectacular, ¿no? Y Y eso es lo que está Castilla. pasando. Eso es lo que está pasando, ¿no? Bueno, luego hay muchas ramificaciones. Hay muchas ramificaciones porque una de las cosas que a mí más me fascina de este proceso es que es absolutamente y tremendamente profesional y con un nivel de control espectacular. Espectacular. La terminología es la misma en todos los lugares del mundo, los patrones de funcionamiento son los mismos, las estrategias son las mismas y están perfectamente adecuados a la cultura de cada país y de cada lugar en su implantación. Es espectacular. O sea, profesionalmente es algo que yo, vamos, me estoy absolutamente fascinado. Y su efecto, pues claro, pues es el que es, ¿no? Un enorme cambio que, bueno, pues yo creo que como resumen lleva a una sociedad hipercontrolada. Y bueno, y ese es un poco el resumen. Hay muchas, digamos, aspectos concretos, ¿no? Bueno, luego, si lo miramos más hacia arriba, mi duda es cuál es el objetivo final. No sé si, porque no sé si el objetivo es simplemente el control de la población para que siga manteniendo, digamos, la hegemonía los mismos sectores que la han mantenido en las últimas décadas, o si hay algo más, ¿no? Hay quien dice que hay un fondo económico por una vuelta al patrón oro. Hay cosas que a mí realmente se me escapan, ¿no? Pero todo lo que es el proceso, es claramente un proyecto profesionalmente trabado y muy, muy, muy depurado. ¿Y sería posible revertir ese proceso? O sea, ¿sería posible volver a la Vamos a ver, sociedad? esto es un cambio sistémico. Un cambio sistémico realmente no lo llega a controlar del todo nadie, ni siquiera las personas tienen todo súper pensado. Está claro que se ha iniciado y que se está desarrollando y que seguramente está cumpliendo las expectativas de quienes lo dirigen, porque seguramente es algo que ha llevado décadas de preparación y de ensayos. Pero no está escrito al final, evidentemente. Lo que a mí me parece muy difícil es que volvamos a donde estábamos. Ahora, el desenlace puede ser el que piensan los que lo están dirigiendo o puede ser otro, perfectamente, porque es un momento, yo creo que estamos en un momento de bifurcación en el que el sistema puede ir a estabilizarse en lugares muy diferentes, que ni siquiera los que piensan que tienen el control lo tienen realmente. Tú también has estado analizando las cifras de infecciones, de muertos, etcétera, a lo largo de estos meses y has estado informando de ello en tus vídeos. ¿Qué está pasando con las cifras? Bueno, vamos a ver. Aquí hay dos partes diferentes. Una es digamos, el pico de abril de la epidemia. Yo lo he estudiado a nivel europeo superficialmente, con cifras oficiales, pero muy en detalle a nivel de comunidades autónomas españolas. Entonces, básicamente, el fenómeno del pico de abril fue un fenómeno dirigido por las residencias de ancianos y seguramente también por su efecto en los hospitales. Pero básicamente la correlación entre la mortalidad global de cada comunidad autónoma y la correlación, y la mortalidad dentro de las residencias de ancianos es del 93%. Es decir, las residencias de ancianos funcionaron como foco que irradiaba la infección, claramente, ¿vale? O sea, es justo al revés de lo que la mayoría piensa. Lo tengo hecho en un estudio muy detallado que lo he repartido en inglés y en castellano por muchos sitios y es bastante incontestable. Entonces, lo que pasó ahí es que por algún motivo se cebó la infección en las residencias de ancianos y irradió hacia afuera y se ve claramente, pues por ejemplo, se ve claramente cómo el efecto es diferente en cada territorio en función de cómo irradian las residencias de ancianos. Entonces, esa curva, que además es una curva natural independiente de los confinamientos, totalmente independiente, en todo caso, el confinamiento puede agravarla un poco, puede, digamos, acelerar el contagio, no lo detiene. Se acabó a finales de mayo, eso terminó, eso ya está, ¿vale? Y terminó en toda Europa, prácticamente de manera simultánea. Hay muy poco desfase
temporal entre los diferentes países de Europa. Europa tiene una curva epidémica global, y luego la puedes ir descomponiendo por territorios y prácticamente todas son clavadas, ¿vale? Eso acabó a finales de mayo y ya está, y terminó. ¿Qué ha pasado después? Bueno, pues que parece muy claro que este plan tiene fases, este proyecto, que no conspiración porque es un proyecto, tiene fases, y había prevista una fase de segunda ola. Y eso es lo que está pasando ahora. O sea, las cifras no sostienen una segunda ola, pero poco a poco se va consiguiendo a través de los PCRs, que todo el mundo sabe que son muy poco fiables. Bueno, hay incluso una publicación reciente del New York Times, que es poco sospechoso de disidente en todo esto, explicando que hay auditorías en Estados Unidos que dan niveles de falsos e irrelevantes positivos del 95%. Pero, bueno, pues manejando los datos, los PCRs, etcétera, pues se ha ido consiguiendo que poco a poco en España se fuera pasando de un 0% de positivos a principios de junio, más o menos, y mediados de junio, a niveles que ahora pues no sé cómo están, pero deben estar por el 10% o algo así. Y Madrid, que ha sido el foco mundial de la pandemia, ha sido el lugar más afectado con diferencia en todo el mundo. Madrid tiene cifras reales de 1.200 muertos por millón o algo así. O sea, una barbaridad. Una barbaridad. Entonces en Madrid, pues bueno, pues las cifras se están volviendo a subir, pero para nada estamos en una situación como la de abril. Lo que sucede es que los planes, como es demostrable porque estaban publicados hace semanas, incluso meses, los planes de que haya un segundo confinamiento están ahí y seguramente se va a producir. Y bueno, y los datos ya cada vez son menos fiables, se van retorciendo como se pueden. Cuando dejó de haber muertos, se dejaron de dar cifras de muertos, que es otra característica de esta pandemia. Las cifras se van pasando a la población cambiando de parámetro y cambiando entre valores absolutos y ratios según conviene para que parezca que la gravedad siempre es altísima, ¿vale? Por ejemplo, en el pico de marzo, abril, el pico fue creo que el 2 de abril en España, a nivel español, ¿vale? El pico de mortalidad, con unos muertos oficiales más o menos de 1.000 diarios, ¿vale? En ese momento, la pandemia, o sea, la epidemia en España estaba, o sea, el número de infectados podía ser de, no sé, de 180.000 al día, ¿vale? O sea, no tiene absolutamente nada que ver con lo que está sucediendo ahora. Pero ya ese confinamiento ya estaba previsto, entonces lo que se daban eran cifras absolutas para no comparar países o para compararlos mal. Entonces se decía que Suecia iba fatal porque tenía no sé cuántos muertos, pero cuando yo salía, por ejemplo, con publicaciones dando muertos por millón, la gente se me echaba al cuello. Porque, claro, tú no puedes comparar Suecia con España si no das un ratio de muertos por X, muertos por millón de habitantes. Pues no se daba, nunca salía esa cifra en los medios, ¿no? Cuando dejó de haber muertos, a finales de mayo más o menos, se pasó a dar casos de infectados. Cuando todo el mundo sabe que los infectados no es un parámetro que se utilice en las epidemias porque es un parámetro que no se conoce a posteriori, haciendo un cálculo inverso en función de la mortalidad y demás, y de la prevalencia, de estudios de prevalencia como se hizo en España, ¿no? Entonces se van cambiando datos para que parezca que es, para que parezca que es muy grave, ¿no? Por ejemplo, ahora en el País Vasco los últimos datos del viernes pasado son de un 5% de positivos sobre los test PCRs que se hacen, que es prácticamente irrelevante, teniendo en cuenta que seguramente un 30% o más de los positivos son falsos, y la mayoría de ellos son irrelevantes porque son asintomáticos. Y con esas cifras, el País Vasco está en alerta sanitaria y con confinamientos selectivos. O sea, no hay una relación entre lo que sucede en las medidas políticas y lo que está sucediendo sanitariamente. Es un proceso puramente político. No hay ninguna duda, ¿eh? Claro, escuchándote da la sensación de que en realidad el objetivo es mantener la alarma para justificar los confinamientos y las medidas restrictivas de las libertades, ¿no?
Sí, vamos a ver, aquí hay una parte económica que a mí se me escapa un poco, porque cada vez que hablo con un experto me lo explican. Y está en el ensayo de octubre del 2019, hay un proceso clarísimo de demolición de algunos sectores económicos. Y, por ejemplo, el turismo estaba ya dicho desde el principio que iba a sufrir. Y si cualquiera da un paso atrás y lo mira con un poco de frialdad, se da cuenta que el sector turístico español ha sido demolido aposta, intencionadamente. En el momento en que se decide que las mascarillas van a ser obligatorias, que no son obligatorias en la calle en ningún lugar del mundo, y se decide que en España sí, se está dando un golpe de muerte al turismo. Y bueno, y luego con las cuarentenas que se han declarado en diferentes sitios. Si uno se fija, uno va a los aeropuertos ahora, están vacíos. Los hoteles están vacíos. La hostelería está siendo machacada. O sea, todo el sector turístico que hemos conocido con viajes masivos y demás se ha echado abajo deliberadamente. Entonces hay una operación económica de derribo que lleva a lo que se ha llamado el nuevo orden o la nueva normalidad, ¿no? La nueva normalidad es una denominación que ya está en documentos de estrategia de la ONU desde hace mucho tiempo. Entonces, hay una parte económica evidentemente importante. La pandemia es lo que en cambio organizacional conocemos como una crisis que te ayuda a realizar el cambio. La crisis puede ser real o puede ser provocada. En este caso es provocada claramente. Y entonces en el momento en que tú generas una crisis, generas una reacción y lo que haces luego es aportar las soluciones a esa reacción. Y es el proceso que está sucediendo. El tema sanitario es secundario, pero claramente, bueno, secundario o terciario. Si de hecho ahora mismo hay una enorme preocupación aparente porque hay una segunda ola que, vamos, no existe realmente, si miras los números, y los centros de salud están cerrados. Y no hay citas para gente con cáncer y gente con problemas serios, y los médicos atienden por teléfono. O sea, no hay una preocupación por la sanidad y por la salud de la gente en absoluto. Eso es objetivamente así. Es una operación política, claramente. Claramente. Hablando de escenarios, ¿cuál sería el peor de los escenarios posibles en esta nueva normalidad y cuál sería el mejor de los escenarios posibles teniendo en cuenta las alternativas que están surgiendo y toda la cantidad de gente que está despertando? Pues mira, si hiciéramos un ejercicio de escenarios como el que hicieron en el evento 21, que por cierto hago un paréntesis, se llama 21 porque hay documentos de estrategia de la ONU que hablan de 2 simulaciones de pandemia en 2020. La segunda de ellas con la liberación deliberada de un agente patógeno. ¿Vale? Eso está escrito, hay un documento de un organismo que es el Observatorio para Pandemias o algo así se llama, del que forman parte en la cabeza, o sea, lo han montado la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, y tienen un documento que se llama El Mundo en Peligro, donde está escrito que esas 2 simulaciones se van a hacer. Entonces, la primera simulación es la 21, aunque se hizo en el 19, por eso se llama evento 201. Y la segunda simulación es la 22, que es la COVID-19. ¿Vale? Entonces, eso como paréntesis para que la gente entienda que esto no es conspiranoia, que esto es estrategia y es un proyecto y uno puede leerlo, ¿vale? No hay que imaginar nada realmente. Entonces, escenarios. Yo visualizo 2 escenarios extremos. La realidad normalmente nunca va a un escenario que uno se imagina, sino que genera escenarios más complejos que tienen ingredientes de uno y de otro, ¿no? Un escenario es Corea del Norte. Para mí no es China, es Corea del Norte, pero con mucha más tecnología. O sea, es un escenario de hipercontrol de la población, con una sumisión total desde la escuela, ¿vale? La escuela es un objetivo claro de toda esta operación política. De hecho, por eso los niños tienen distancia social y tienen mascarillas obligatorias y tienen todo lo que tienen porque para ellos eso genera una impronta que los hace totalmente manipulables y controlables y sumisos, ¿vale? Entonces, un escenario de control extremo
muy apoyado en la tecnología. Y el otro escenario yo lo llamaría el unplug, desenchufe, que sería el extremo en el que desenchufamos de la tecnología y nos volvemos a organizar y a vivir en comunidad, en comunidades que, bueno, pues que tienen, la gente tiene diferentes habilidades y capacidades y nos apoyamos unos a otros. Y volver a lo que es la relación, la comunidad, la familia, todo eso que el otro escenario extremo trata de quitar, ¿no? El que tengas que estar a una distancia de 2 metros de otra persona, simplemente lo que intenta es que no te relaciones. Que no, bueno, pues todo lo que se está haciendo, no se pueden juntar más de 5 personas, tal, todo eso no son medidas epidemiológicas, son medidas militares, sociopolítico-militares, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el escenario contrario a ese escenario Corea del Norte? Pues es el escenario de reunidos alrededor del fuego, volver a contactar con lo humano, con la relación. El ser humano es profundamente relacional. O sea, hay un dicho, ¿no?, de una doctrina africana que es el Ubuntu, que dice se necesita toda una tribu para hacer una persona, ¿no? Somos profundamente relacionales y si eliminas las relaciones, eliminas prácticamente la esencia del ser humano, ¿no? Y si nos fijamos, este proceso de cambio es un proceso que va contra las relaciones, clarísimamente. Va a generar cuerpos aislados conectados a una red global, ¿vale? Yo lo visualizo como si la red fuera una especie de plano suspendido en el aire y estuviéramos conectados con nuestra cabeza a esa red y nuestros cuerpos colgando de ella, pero aislados, ¿no? Y consumiendo desde la red, ¿no? Y ese es un poco el escenario extremo. Yo creo que tiene una parte de evolución sistémica natural, es decir, hemos hiperconectado el mundo y al hiperconectar el mundo, esa hiperconexión hace que emerja una especie de cerebro global. Y ese es el extremo. El otro extremo es volver a juntarnos alrededor del fuego a contarnos historias, ¿no? ¿Y cuál será el real? No lo sé. No lo sé. Veo esos dos polos. Las medidas que están adoptando en las escuelas parece que, bueno, que indicarían el escenario este más distópico, ¿no? Totalmente, sí. ¿Qué Si no, consecuencias tienen? ¿Perdón? ¿Qué consecuencias tienen en la mente de los niños y en la Vamos a forma de ver. relacionarse? Vamos a ver. Yo he tenido esta discusión con muchos especialistas, psicólogos, incluso profesores y demás, ¿no? Entonces, hay una postura de expertos que dicen, no, los niños son muy adaptables y se adaptan a todo y se acostumbran a todo, ¿no? Entonces, esa es la gran ventaja y la gran debilidad de los niños. Un niño toma una impronta en su mente y en su inconsciente en unos segundos. Entonces, simplemente que el primer día lleguen y tengan que estar con la mascarilla y lavarse la mano no sé cuántas veces y no puedan tocar al amigo y no puedan juntarse más de 3 y eso deja una impronta desde el primer día. Eso es un maltrato absolutamente bestial, absolutamente intolerable. O sea, eso es labor de psicópatas. No tiene otro nombre. Yo una de las cosas que he descubierto y que no había entendido en profundidad hasta ahora con los patrones de liderazgo autoritario, que sí que conocía lo que producen, ¿no? Producen agresiones entre los liderados, producen sumisión al líder, producen muchas cosas que estamos viendo como los policías de balcón, ¿no? Pero no me había dado cuenta de que la psicopatía es contagiosa. Entonces, lo que tenemos aquí posiblemente es un grupo de psicópatas altamente inteligentes en la cúspide y todo el proyecto está desplegado por ejércitos de burócratas y el burócrata se convierte en psicópata con mucha facilidad. Entonces, lo que se está haciendo a los niños es un maltrato de psicópatas. Es profundamente grave. Cuando Pedro Sánchez salió y dijo que en el confinamiento podían salir los perros y no podían salir los niños, yo creo que los que dirigían esa estrategia sabían perfectamente lo que estaban diciendo y sabían el mensaje que estaban lanzando. Los niños son objetivo prioritario todo esto. Y el escenario distópico necesita que los niños olviden
que las cosas pueden ser de otra manera. De hecho, ya hay muchos adultos para los cuales llevar una mascarilla es natural. Se están desplegando campañas publicitarias en las que, no sé, el otro día había a Nadal con una mascarilla de diseño preciosa, y eso es algo que se hace para que los niños se quieran poner mascarillas porque los héroes llevan mascarillas, ¿no? Entonces ya hay mucha gente adulta que piensa que llevar una mascarilla y respirar mal es algo normal. Entonces se trata de que los niños no recuerden que las cosas podían ser de otra manera, ¿no? La respiración y la respiración profunda es esencial. Y esta gente conoce las escuelas espirituales, conoce el desarrollo personal y sabe que la respiración es el control. Y esto es un proyecto de control. Entonces, haz que la gente respira. Si te fijas por la calle, verás que la gente va incluso más encorvada. Es así. Y bueno, los niños son absolutamente prioritarios. Es un maltrato de dimensiones, no sé, cósmicas. Vamos, no tiene perdón. ¿Qué le dirías a toda la Pura gente, maldad. ¿Sí? a todos los padres de estos niños o a todas las personas que están despertando, que quieren hacer algo y que no saben por dónde empezar? Que no los lleven a la escuela. Que no los lleven a la escuela. Que se junten, que no sé, en una casa, que no sé. La escuela es innecesaria. Yo de hecho, tengo un cierto entrenamiento porque en un momento determinado decidí sacar a mi hijo de la escuela y practicamos el homeschooling. Y recibí pues bastante persecución y agresión por parte de las autoridades educativas. Y especialmente de ciertos partidos, ¿vale? Las autoridades educativas españolas, y bueno, supongo que en otros países también, porque se dan situaciones similares, tienen interiorizado que los niños les pertenecen y que tienen que controlar. Entonces no les gusta nada que los padres intervengan en la educación. Y en estos momentos yo creo que dejar a un niño solo en un colegio, con las medidas que se están tomando, es altamente peligroso para el niño. Yo no llevaría a mi hijo o a un colegio en estos momentos. No lo haría. Y aparte del tema de los niños, ¿qué más dirías a la gente que quiere hacer algo, que quiere orientar la vida y la sociedad hacia este otro escenario alrededor del fuego y de conexión humana, Pues real? bueno, pues que haga sencillo, ¿no? Yo creo, vamos a ver, yo en mi vida profesional me he encontrado con psicópatas en las organizaciones, ¿no? Una de las cosas que sucede cuando una persona con la mente sana, entre comillas, todo lo sana que podemos tenerla, ¿no? Con unos niveles de empatía normales, se encuentra con un psicópata, es que no es capaz de reconocerlo, porque una mente normal no reconoce fácilmente al psicópata, ¿no? Y es lo que nos está pasando con algunos de nuestros políticos, tenemos al mando auténticos psicópatas. La gente no lo reconoce. Entonces, ¿qué hay que hacer en esos momentos cuando tú reconoces que te están agrediendo desde ese nivel? Protegerse. Yo diría que cada uno tiene que buscar la forma de protegerse. Hay que protegerse. Porque la agresión es muy potente. Entonces, cada uno, pues como pueda. Luego, conectar, evidentemente, conectar en lo presencial. Creo que hay un patrón en todo este proceso del que es muy difícil escapar porque se retroalimenta. Entonces, cuando el proceso se activa, nos obligan a conectarnos en lo virtual. Y precisamente la conexión virtual forma parte de la desconexión presencial. Entonces, hay que hacer un esfuerzo, pienso, por conectarnos presencialmente. Bueno, pues con la gente que tenemos cerca, sin buscar grandes mecanismos, sino simplemente, oye, pues eso, lo que decíamos, sentarse alrededor del fuego, ¿no? Y a partir de ahí generar dinámicas de relación diferentes. Creo que lo virtual tiene muchas ventajas y es una tecnología, y como toda tecnología y como una espada la puedes usar para matar o para cortar el alimento, ¿no? O para defenderte. Entonces creo que nos están empujando demasiado hacia lo virtual, que es parte del plan, de esa conexión que decía como colgados de una red, ¿no? Y con los cuerpos sin conexión. Entonces, conectarnos con gente en lo presencial, con sencillez, sin más. Creo que eso en estos momentos es revolucionario.
Y solo hace falta ver lo que están haciendo en Sudamérica, lo que están haciendo en ciudades como Melbourne, que creo que lleva camino Madrid de ir hacia ese modelo de auténtica aislamiento de la gente y de, bueno, eso, hacer comunidad, hacer Pues relación presencial. haremos lo posible para que así sea. Muchísimas gracias, Alfonso. ¿Hay algo más que te gustaría decir que no hayas dicho? No sé, no lo sé. La verdad es que igual podría estar hablando de todo esto mucho más tiempo. Pensaba que media hora era demasiado. No, simplemente esto, animar a la gente a mantenernos en lo humano, ¿no? Y a, y a conectarnos. Y en la conexión despertamos, en la relación despertamos, no tengo ninguna duda. Muchísimas gracias. Muchas Que gracias a tengas ti. un buen día. Igualmente, gracias.